Me encuentro aquí en la ciudad de las artes y las ciencias y hoy me gustaría hacerle justicia a uno de nuestros filósofos. Me refiero a Epicurio. Epicurio nació en el siglo IV a.C., en una época en la que la filosofía antigua había alcanzado su punto álgido con las ideas de Platón y de Aristóteles. En este contexto, el foco de pensamiento se desplazó de la metafísica a la ética política y de la ética política a la ética personal. Epicurio defendía en su filosofía que el objetivo último de la vida es alcanzar la paz de espíritu o la tranquilidad. Esto se traducía en felicidad, es decir, en eudaimonía. Para alcanzar la paz de espíritu o la tranquilidad se requiere, como decía Buda también, de evitar el sufrimiento. Y la causa del sufrimiento es el placer y el dolor, que es donde encontramos también las raíces del bien y del mal. Para alcanzar la paz de espíritu se requiere del conocimiento, la amistad y la moderación, que es lo que Aristóteles llamaba en su filosofía como la mesotés, es decir, la búsqueda del punto medio entre dos extremos que son excesos o defectos y que nos llevan al vicio. Bien, pues erróneamente tal vez hayas entendido que el epicureísmo significa la búsqueda del placer sensual. Todo lo contrario, significa realmente que el mayor placer que puede alcanzar el ser humano es esa paz de espíritu o esa tranquilidad. Claro está que uno de nuestros mayores impedimentos para alcanzar esa paz de espíritu es el miedo. Y Epicurio nos dice que el mayor miedo que tenemos nosotros es el miedo a la muerte. Por lo tanto, ¿cómo superar ese miedo? Él nos dice que ese miedo además se acrecienta con la creencia religiosa de que si obramos mal en esta vida e incurrimos en la ira divina, pues en la próxima vida tendremos un castigo muy severo. Por lo tanto, esto nos hace vivir continuamente con miedo. Eso impide alcanzar esa paz de espíritu. Él lo que propone no es una alternativa a la inmortalidad, sino lo que hace es explicar de manera natural la muerte. Él dice que cuando morimos, la conciencia se disipa, es decir, cuando morimos, la conciencia deja de existir y por lo tanto no tenemos una percepción ni física ni mental de lo que ocurre. No tenemos una percepción ni física ni mental de absolutamente nada. Por lo tanto, es absurdo sufrir en esta vida por la muerte, que en realidad no tendremos conciencia de ello. Es decir, sufrimos un dolor sobre algo que no conocemos y que no conoceremos, porque la conciencia dejará de existir justo en ese instante en el que muramos. Como decíamos, pues Epicurio fue bastante impopular en su época debido a las creencias religiosas oficiales, pero en el siglo XVIII volvió a renacer con algunos pensadores utilitaristas, como es el caso de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que merecen un vídeo aparte, y también con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que defiende algunos principios como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, podéis darle un like, compartirlo y suscribiros al canal para obtener más información sobre filosofía. ¡Hasta pronto!